Y que entonces... todo el día. Jamás te querrás ir. Esto es impresionante. Bien, buenos días para todos y para todas. Entonces, bienvenidos a nuestra última clase. Buenos días, profe. Hola. Entonces, nuestra última clase del semestre, ¿no? Ese proceso de grado cada vez más cerca. Posiblemente a un mes de grado. La clase anterior, entonces estuvimos, dime, Brian. Ay, profe, qué pena interrumpirte, pero ¿tú sabes cuándo es el grado? Es que mi mamá se comunicó con el coordinador de sede y no le respondió. Es que sabes que todavía están como coordinando el espacio y la fecha, pero normalmente es en julio, entonces digamos que todavía hay tiempo. Pero apenas ellos tengan el dato, pues avisan. Pero pues yo sé que es en julio, pero no sé específicamente todavía en qué fecha, porque están coordinando el espacio, es decir, dónde va a ser. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias y perdón la interrupción. Bueno, no, hay que tener paciencia, pero pues ellos créeme que no va a ser como que, ay, mañana es el grado. No, ellos van a avisar con tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá en el chat ahí escribe, va quedando más o menos para el 16, no es fijo, pero es por esa fecha. Bueno, gracias. Bueno, pero sí, es julio. Es julio, pero bueno, sí, más o menos puede ser por esa fecha que nos dice María. Entonces, la clase pasada estuvimos terminando toda la parte de química inorgánica, que pues es como en lo que más estuvimos profundizando alrededor de todo el semestre, ¿cierto? Estudiando pues de distintas maneras, ¿no? A través de explicación, vimos algunos videos, resolvimos algunos ejercicios, ustedes investigaron algunas de las respuestas, corroboramos efectivamente, hicimos como la retroalimentación. Había dicho la clase anterior que respondieran entonces 12 preguntas más, ¿cierto? Del módulo. Recuerden que yo les dije a ustedes, tranquilos que yo me encargo de decirle a la coordinadora, a mi coordinadora específicamente, mire, terminé con ciclo 6 hasta esta pregunta, por favor que les evalúen únicamente hasta esa pregunta. ¿Listo? Recuerden que yo les dije a ustedes, yo no soy arbitraria de decir, pues no,
malas, tienen que resolverlo todo, explique o no explique, o ese tipo de dinámicas. Por eso lo fuimos haciendo paso a paso, porque a mí me gustaba más que usted entendiera cuál es la respuesta, más allá de llenar, ¿cierto? Pero sí les dejé la semana pasada, entonces que trabajaran 12 preguntitas, que hace parte de lo que se conoce como química orgánica. Pero entonces, antes de hacer como esa retroalimentación, me voy a tomar un tiempo aquí para compartir y contarles un par de cositas sobre eso. Entonces resulta que nosotros habíamos revisado, ¿cierto? Un poco esa historia de la química y habíamos quedado aquí, ¿cierto? Con Antoine Laurent Lavoisier. Y dijimos, gracias a este señor, dejamos de hablar de magia y demás, empezamos a entrar a un periodo moderno del estudio de la química y empezamos entonces a preocuparnos más por la ciencia, de qué manera comprendemos el universo, pero también de qué manera podemos utilizar ese tipo de conocimiento que se ha generado y que se ha configurado a partir hasta ahí. ¿Listo? Entonces, resulta que después de Antoine Laurent Lavoisier, ¿cierto? Quien explicó entonces procesos de combustión, porque recuerde que él estaba tratando de refutar la teoría del flogisto, aparece algo que se llaman sustancias orgánicas, ¿cierto? Pero entonces vamos a ir para allá. Entonces, que era como que, oiga, venga, ¿cuál es la composición del aire? Venga, y lo que comimos también es química, y lo que nos rodea también es química. Entonces, miren, después de esto, ¿cierto? Un poquito después, aunque a veces se toma como si fuera un poco alterno, aparece un señor bien importante que es el señor Nicolás de Meri. Y este señor dice, vea, hay que clasificar los compuestos químicos naturales, ¿cierto? Hablamos de que hay unos productos 100% naturales que los brinda la naturaleza y esa vaina es química. Claro, esa vaina es química porque recuerden que estamos en la concepción de la química moderna donde decimos el universo es química, la vida es química, todo lo que está ahí nada aparece ni desaparece por arte de magia, sino que se ha generado a través de procesos de transformación. Y entonces Lemery dice, bueno, entonces hay productos 100% naturales, pero hay que clasificarlos. Resulta que no todos tienen el mismo origen. Entonces, hay productos naturales que tienen un origen animal, ¿cierto? Hay productos naturales que tienen un origen vegetal y hay productos naturales que tienen un origen mineral. Y esos productos hacen parte de nuestra cotidianidad y esos productos hacen parte de nuestros procesos alimenticios y esos productos hacen parte de nuestros procesos biológicos, ecosistémicos y demás, ¿cierto? Porque las plantas no solamente hacen parte de lo que tienen que ver con la dieta, sino que cumplen otras funciones biológicas importantes dentro de los ecosistemas. Después de este señor, entonces vuelve Lavoisier, uno de los más duros, y dice, bueno, chévere eso de los productos vegetales, ¿cierto? De los productos, bueno, de los productos naturales que están subdivididos en vegetales, animales o minerales, ¿cierto? Y entonces él empieza a decir, vean, estos compuestos son súper importantes y muy específicos. Y resulta que cuando empezamos a analizar su composición, ¿cierto? Antoine Laurent Lavoisier dijo, vea, todos los productos, sean vegetales y animales, están formados básicamente de estos 6 elementos. Se vuelven los bioelementos más importantes, los bioelementos primarios, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Entonces hablamos de que de que cuando estamos hablando de compuestos orgánicos, pues encontramos estos elementos como los más importantes, ¿listo? Se puede decir que son los elementos de la vida, ¿listo? Después de este señor, entonces aparece uno bien importante, que fue el señor Berzelius, y desde aquí es donde se empieza a hablar de química orgánica. Y hay entonces una separación con la química que estuvimos estudiando antes, diciendo, vea, la química inorgánica estudia el comportamiento de todos los elementos que se encuentran en la naturaleza y que están consignados dentro de la tabla periódica de Mendeleev, ¿cierto? Pero resulta que si vamos a hablar de productos naturales de origen animal, origen vegetal, origen mineral, que están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los más conocidos como CHOMS, entonces tenemos que hablar de química orgánica, dijo Berzelius. Entonces acuñó ese término de química orgánica para centrarnos específicamente en los compuestos que se forman con estos elementos. Que tienen pues entonces fuentes naturales, como ya mencionamos, minerales, ¿cierto? Fuentes animales y fuentes vegetales, ¿cierto? Este señor, pues, creía en una teoría que es la teoría del vitalismo.
y esa teoría dice que pues todos los sistemas poseen una fuerza vital que no existe en los sistemas inertes o no vivos. Entonces, cuando algo está vivo es porque tiene una fuerza vital, vitalismo, de vida, cosa que no tienen las cosas que no tienen vidas, porque son inertes o no vivos, y esa diferenciación también es súper importante. ¿Listo? Entonces, Berzelius dijo, hay que clasificar esos compuestos químicos en orgánicos e inorgánicos, como les decía ahorita. Los orgánicos son los que proceden de organismos vivos, teoría vitalista. Y los inorgánicos, entonces, son los que proceden de materia inanimada. En este caso, entonces, podríamos decir, dentro de los orgánicos está lo que tiene que ver con productos animales y productos vegetales, y dentro de los inorgánicos está lo que tiene que ver con los productos minerales. ¿Listo? Y entonces, miren, acá están los compuestos orgánicos que estuvimos estudiando y trabajando en clases anteriores, ácidos, hidróxidos, hidruros, óxidos, sales, ¿cierto? Que mencionamos ahí de manera básica. Y entonces, mire, ahora aparece toda esta otra familia, compuestos orgánicos, dentro de los que encontramos hidrocarburos y en general, ¿cierto? Y también encontramos hidrocarburos sustituidos, es decir, que ya no solamente van a tener carbono e hidrógeno, sino que van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, aquí carbono, perdón, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y también van a haber algunos compuestos inorgánicos, ¿listo? Entonces es súper importante, digamos, el encontrar que todos estos compuestos están formando nuestro universo, nuestra vida, nuestra cotidianidad y demás. Luego entonces viene el señor Friedrich Wöhler, que es también súper importante. Este señor era estudiante de Berzelius, básicamente, y genera algo, y es la síntesis de la urea. La urea es un compuesto que se encuentra en la orina, entonces proviene de un ser vivo, ¿cierto? Y este señor logró sintetizar en el laboratorio, es decir, no partiendo de un ser vivo, sino partiendo de cosas inertes, de sustancias inorgánicas, logró sintetizar un compuesto orgánico, un compuesto que se encuentra en los seres vivos. Entonces realizó una primera síntesis orgánica. ¿Listo? Entonces eso también se volvió súper importante, la obtención de la urea dentro del proceso de la historia de la química, porque a partir de cosas inanimadas yo puedo llegar a generar compuestos orgánicos, básicamente. ¿Listo? Entonces, esto un poco para hacer como introducción entonces a lo que tiene que ver con la química orgánica y un poco cuál es esa diferenciación. Pero entonces resulta que, bueno, y dice uno, ¿y esos compuestos orgánicos qué? Entonces, miren, ahí hay varias cosas. Por ejemplo, lo que se conoce como el ácido fórmico, que está presente en las hormigas, seres vivos, ¿cierto? Pero también hay una manipulación de compuestos orgánicos como todo lo que tiene que ver con los alcoholes. Entonces, permítanme un segundo. Hola, ¿solo tienes que recuperar conmigo? Todo que me esperes que termine esta clase. Termino a las 10:15. Y estudien, porque es que llegan aquí a buscarme para recuperar y luego no saben nada. Aproveche este tiempito para estudiar mientras acabo esta clase. ¿Listo? Ok. Perdón. Entonces, adicional a esto, entonces otros compuestos orgánicos que podemos encontrar en nuestra cotidianidad, entonces por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de los alcoholes, fabricación de perfumes y demás, soldaduras. ¿Se va a quedar ahí esperando la clase? ¿Ya estudió? No, profe, que ya, lo que pasa es que tengo que irme a recuperar porque no estoy preparado. La profe, la primera vez que viene la mañana. Entonces me dijo que te quería algún tema para estudiar. ¿Se acuerda la evaluación que les hice hace 8 días? Yo le entregué la evaluación. Estudiese la evaluación. Estudiese los 10 punticos de la evaluación. Chao. Y también entonces encontramos sustancias importantes dentro de nuestra cotidianidad, por ejemplo, como el vinagre, ¿no? El vinagre es una sustancia que metabolizamos, pero que también se utiliza, por ejemplo, para procesos de limpieza. También dentro de los compuestos orgánicos encontramos, por ejemplo, ¿cierto? El gas natural, que también lo utilizamos básicamente todos los días. Hay muchos productos de aseo, hay muchos medicamentos, productos farmacéuticos explosivos, como el que mencionábamos la clase anterior que fabricó el señor Alfred Nobel, algunos aceites. Entonces, miren, la química orgánica se vuelve súper importante dentro de lo que tiene que ver con procesos industriales también, ¿cierto? Por ejemplo, las tinturas para las telas se vuelve importante. Hay un momento histórico dentro de la química orgánica bien relevante y es el primer pozo petrolero. A partir del petróleo surgen un montón de compuestos.
¿Listo? Entonces, de ahí, por ejemplo, que muchas de las guerras mundiales, muchos de los procesos de conquista, muchos de los procesos sociales en algunos países, pues se vuelvan relevantes frente a lo que tiene que ver con territorios en los cuales hay yacimientos de petróleo, ¿cierto? Aquí miren, por ejemplo, tenemos nuevamente al señor Alfred Nobel con su proceso de la dinamita. También, por ejemplo, aquí un proceso del plástico, empieza a haber plástico sintético que permite generar distintos usos de envasado y demás, ¿listo? Entonces, es un poco más para relacionar algunos de sus usos. También, por ejemplo, la química orgánica es súper importante para lo que se ha dado a nivel del desarrollo biológico, cómo se dio el reconocimiento, la fórmula y la estructura, por ejemplo, de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN, ¿cierto? También está involucrada la química orgánica ahí. Otro tipo de sustancias que no se pueden desconocer, que tenían en un principio pues un uso médico, morfina, cocaína y demás, algunos opioides también son compuestos orgánicos, ¿listo? Y también otros procesos que empiezan a vernos a generar alteraciones a nivel ecológico hacia los años 70 que tienen que ver con la contaminación y el debilitamiento de la capa de ozono. También intervienen en esos procesos porque pues no todo en la química puede ser ventaja, bonito y demás, ¿no? También hay unas situaciones donde se generan algunos procesos de alteración, ¿listo? Entonces, eso a manera de introducción. De igual manera, digamos que en algunas de sus preguntas aparece uno de los elementos más importantes para la química. Ay, gracias, Andrea. Es que yo no quise repetirlo, pero muchas gracias, Andrea, por esa aclaración. Entonces, uno de los elementos más importantes dentro de la química orgánica. Entonces, ya vimos que están los chunks, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero el que se vuelve más importante para la química orgánica es el carbono. Es decir, que su cuerpo tiene millones y millones y millones de átomos de carbono porque en cada una de sus células hay una gran cantidad de ADN, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el elemento más importante dentro del estudio de la química orgánica es el carbono, porque se encuentra en las frutas, en los aceites, en plásticos, en detergentes, en todos esos productos que les mostré ahorita, pero adicional a eso, en nuestro propio cuerpo. Somos millones de átomos, billones, trillones de átomos de carbono que se han unido para generar compuestos como hormonas, ¿cierto? Dentro de las más importantes, la estructura de cada una de nuestras células, entonces contiene ADN, que son básicamente átomos de carbono. ¿Listo? Entonces, eso dentro de las generalidades del carbono tenemos que puede enlazarse 4 veces, ¿listo? 4 veces, es decir, que es muy amigable. El hecho de que un elemento, digamos, nosotros veíamos ejemplos como el hidrógeno solamente puede generar un enlace. Importante, sí, pero digamos que no es suficiente. El carbono puede generar hasta 4 enlaces, entonces eso es súper importante porque fácilmente va a poder reaccionar con otros elementos que se encuentran en el medio y generar estructuras mucho más complejas. Puede enlazarse entonces con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, con el azufre, pero también con algunos halógenos. Entonces es bien amigable porque puede construir cadenas muy largas, lo que hace, por ejemplo, que su cuerpo tenga una organización tan diferenciada, ¿no? Entonces tenemos sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio, y es gracias precisamente al funcionamiento de este átomo de carbono. ¿Listo? Entonces, ahora un poco hablando acerca de los enlaces, resulta que el carbono puede generar enlaces sencillos que se representan con una sola línea, miren acá, enlaces sencillos, pero también puede generar enlaces, enlaces dobles, se representan con 2 líneas, y también puede generar enlaces triples. Entonces, el carbono tiene máximo 4 enlaces, ¿cierto? Pueden ser 4 enlaces sencillos, o pueden ser un enlace doble y 2 sencillos por cada átomo de carbono, o pueden ser un enlace triple y un enlace sencillo. Entonces es muy amigable y es bien diferenciado. ¿Listo? En cuanto a los compuestos orgánicos, entonces miren acá. Conocemos a los alcanos que tienen enlaces sencillos, alquenos que tienen enlaces dobles y alquinos que tienen enlaces triples. Es un poco una explicación muy básica, ¿no? Más como de representación y de introducción a lo que tiene que ver y con lo que se relaciona la química orgánica. ¿Listo? Y entonces ahora sí vamos a ir acá a las preguntitas a ver cómo les fue. Entonces, química orgánica, recuerden, voy leyendo la pregunta, ustedes van respondiendo en el chat. Entonces, pregunta número 101.
El número atómico del carbono es, ¿cuál es? ¿4, 6 u 8? Entonces, muy bien, 6, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber yo eso? Bueno, investigando en Google diría un ex candidato a la presidencia o revisando, me gusta más esta posición, revisando la tabla periódica, porque por algo manejamos la tabla periódica y enseñamos la tabla periódica. Entonces uno va a una tabla periódica y busca al carbono y se encuentra que tiene el número atómico 6, es decir, que es el sexto elemento que se ubica dentro de una tabla periódica, ¿listo? Entonces 6. Ese es un número de identificación, recuerden, en Colombia, en Japón, en Francia, donde sea, el número atómico del carbono es el mismo, es un lenguaje universal. 102. Si el carbono es tetravalente, quiere decir que puede formar 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces. No, si no traje agüita. Listo, muy bien, ¿cierto? Tetravalente. Digamos que la misma palabra lo indica, pero también lo acabamos de mencionar. Lo máximo que puede llegar a generar son 4 enlaces. Perfecto. 103. ¿Cuál fue el primer compuesto orgánico sintetizado a partir de un compuesto inorgánico que, mejor dicho, rompió la historia en dos? Por varias cosas, ¿no? Unas cosas muy buenas, unas cosas buenísimas frente a, por ejemplo, lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, tiene un par de procesos de ventajas, hay otras desventajas también. Pero, por ejemplo, la fabricación de plásticos es una vaina que, bueno, hasta ahora, por ejemplo, se va a empezar a regular eso, ¿no? Dentro de 2 años ya lo que tiene que ver con los usos de plástico, bueno, con la implementación de plásticos de un solo uso, porque estamos llenos de plástico, ese proceso de contaminación está bravo. Y pues bueno, la química tiene una incidencia fuerte ahí en eso. Listo, muy bien, la urea, ¿cierto? Entonces, que es un compuesto que se encuentra en nuestra orina y fue sintetizado, entonces, en el laboratorio. 104. La química orgánica es la rama de la química que estudia el carbono, sus compuestos y reacciones químicas, o la rama de la química que estudia el oxígeno y sus reacciones químicas, o la rama de la química que estudia todos los compuestos químicos que existen. ¿Listo? Entonces, bueno, pilas con esto que yo hice la diferenciación, ¿no? Entonces yo les decía, en la química inorgánica, uno realmente estudia todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica, todos los que se encuentran ahí, obviamente cuando digo elementos, también haciendo referencia a la manera en que se enlazan, si es iónico, si es covalente, si es metálico, y cuáles son los compuestos que forman, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la química orgánica, yo les decía, hay uno que se vuelve importante, ¿cierto? Y unos con los que ese que es importante se enlaza. Entonces, muy bien, los primeros personajes que decían la respuesta correcta es la A. De esos, ahí es donde se centra, ¿cierto? Porque es que la C dice todos los compuestos químicos que existen, o sea que está relacionando a todos los elementos y eso lo hace es la química inorgánica. La química orgánica coge como más importante, como protagonista el carbono y dice, bueno, este elemento se puede enlazar con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, con el fósforo, con el azufre principalmente, ¿listo? Y pues de ahí estudia ese tipo de procesos. Ahí, creo que no pegué las otras, 104. Era hasta la 112, ¿cierto? Ay, porque no se me pegaron las otras. Espérenme un momento. Tranquilos, tranquilas. No me demoro nada. Que en la 104. Ay, pero yo sí las pegué. Pero no las pegué. En otro archivo. Yo creo. No, qué loco. Ah, no, sí, sí están hechos, están hechos. Entonces, 105. Los compuestos. Sí, Brian, la C es para química inorgánica, pero aquí ya estamos en el capítulo de química orgánica, por eso la respuesta era la A. Entonces, en la 105 dice, los compuestos orgánicos generalmente forman enlaces ¿de qué tipo? Iónicos, covalentes o metálicos. ¿Qué encontraron? Muy bien.
Muy bien, covalentes, perfecto. Resulta que, claro, el carbono es súper amigable y entonces él no es de esos que dice, el que se una conmigo le quito los electrones. No, él le gusta tener amigos y por eso genera esas estructuras tan largas. Entonces, sus enlaces todos están basados en compartir electrones. Entonces, eso es un enlace covalente, compartir electrones. Muy bien. 106. 106. Los compuestos orgánicos son muy versátiles y utilizados en la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué será? 106. Porque son fáciles de obtener, porque pueden tener todo tipo de combinaciones y estructuras o porque son baratos. Listo, ahí no hay pierde, ¿no? La mejor opción efectivamente es porque pueden tener todo tipo de combinaciones y estructuras. El hecho de que los encontremos en las frutas, de que los encontremos en la naturaleza, de que los encontremos en nuestro propio cuerpo, pues es súper importante y genera precisamente que pueda haber transformaciones o combinaciones o reacciones y pues distintas formas. Listo. 107. 107. Con el descubrimiento de Berzelius, se descartó la teoría de la fuerza vital, se comprobó la teoría de la fuerza vital o no tuvo mayor importancia. Uy, están variadas esas respuestas. Entonces, pilas, amigos, se descartó la teoría de la fuerza vital. ¿Por qué? Porque es que yo puedo obtener a partir de cosas inanimadas, de sustancias inorgánicas, puedo obtener compuestos orgánicos que están presentes en los seres vivos. Recuerden, de ahí que haya sido un evento tan importante. Entonces, el poder decir, bueno, a partir del hidrocarburo puedo generar plástico. ¿Y de dónde viene el hidrocarburo? Pues de cosas que tuvieron vida en algún momento, procesos de fosilización y demás. Entonces, no necesariamente tiene que ser a partir de seres vivos, sino que ya se convirtieron en sustancias inanimadas. El petróleo ya se considera una sustancia inanimada, pero yo puedo empezar a obtener otro tipo de compuestos distintos, ¿cierto? No haciendo referencia, digamos, al plástico solamente como tal, sino a otro tipo de compuestos que podemos llegar a manipular en nuestra cotidianidad. Entonces, lo que pasó fue que se descartó la teoría de la fuerza vital, porque a partir de cosas inanimadas yo puedo obtener compuestos que se encuentran presentes en los seres vivos. ¿Listo? Pregunta número 108. Dice 180. 108. La teoría de la fuerza vital fue abandonada debido a los descubrimientos por parte de 108. Muy bien. De Friedrich Wöhler. Muy bien. ¿Listo? Y vamos con las últimas. 109, 109, 109. Los compuestos orgánicos están presentes en los seres vivos y el medio que los rodea, en los laboratorios químicos, en la petroquímica. ¿Qué dirían a eso? Muy bien, sin pierde, ¿no? Siempre responden los mismos. Y eso que ahora tengo un montón de conectados. Antes yo veo un montón de gente que no vi durante todo el semestre, pero bueno. Los seres vivos y el medio que los rodea, muy bien. Ahí es donde se encuentran los compuestos orgánicos. 110. El carbono puede formar enlaces de tipo... bueno, ¿de qué tipo? Simples, dobles y triples, o simples y dobles, o dobles y triples. Entonces, respuesta correcta A, simples, dobles y triples. ¿Listo? Recuerden, sencillos, dobles y triples, así como se los mostré ahí dentro de la clase, ahí en estas figuritas, en estas. Entonces me perdieron por acá. Sencillos, ¿cierto? O simples, dobles y triples, o como se los muestra acá, en estos compuestos, sencillo, doble y triple. El siguiente grupo funcional, 111, corresponde a, ¿qué encontraron de ese grupo funcional? Listo.
Muy bien, ¿cierto? Ahí era un poco más efectivamente de investigar. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué puedo ver yo en este grupo funcional? Carbono, hidrógeno, oxígeno, elementos, ¿cierto? Clasificados por Lavoisier como bioelementos importantes dentro de la química orgánica, ¿cierto? R representa una ramificación o un radical, lo que significa que puede extenderse a millones de átomos de carbono enlazados ahí, ¿listo? Entonces, entendiendo que el carbono pues enlaza, como ya vimos, de distintas maneras. Un aldehído, entonces es un tipo de familia, ¿no? Que también les mostraba ahí cuando vimos lo que tiene que ver con la clasificación de compuestos entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Entonces, dentro de esas familias están un aldehído. Entonces, muy bien, respuesta correcta. Los aldehídos, por ejemplo, se utilizan en la fabricación industrial de muchas cosas, como las pinturas, las esencias, hasta perfumes, porque tienen unos olores, hacen parte también muchos de compuestos aromáticos que sirven precisamente para eso. Y 112, como última, la reacción entre un alcohol y un ácido orgánico produce 112. Será más de investigar también, ¿no? C. Entonces, un éster, que es otra familia de compuestos orgánicos. ¿Listo? Perfecto. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces miren, Brian, dime. Profe, es que yo no entendí bien, digamos que tú dijiste que la química orgánica es como en especial un elemento que es el carbono. Y por qué es que esa parte sí no la entendí. No, digamos que es que nos dimos cuenta que el átomo de carbono, o bueno, desde el estudio, por ejemplo, que hacía el agua así en los procesos de combustión, el átomo de carbono se encuentra en alto porcentaje en el universo. Entonces, claro, pues como se encuentra tanto, toca ver, venga, ¿y esa vaina para qué sirve, cómo funciona y cómo lo usamos? De ahí es donde se vuelve importante, por su alto porcentaje de presencia y de concentración en el universo, Brian. Entonces, ahora había que estudiarlo porque se encuentra presente en las frutas, porque se encuentra presente en su cuerpo, porque se encuentra presente en el medio, en el ambiente. Entonces, de ahí que él sea el protagonista, porque se encuentra mayoritariamente en el universo. ¿Listo, Brian? Esa es la razón de que se vuelva protagonista. Sí, señora, muchas gracias. Listo. Y entonces, compañeros, compañeras, esta fue nuestra última clase. Vuelvo y les aclaro, como dice Andrea en el chat otra vez, y que les he dicho durante las últimas clases, que pues apareció Dana, porque yo a Dana no la vi desde las primeras clases, realmente, Dana, así te lo digo muy sinceramente, no te vi desde las primeras clases conectada, no. Surgiste de un par de clases para acá, y entonces yo siempre les dije durante el desarrollo del semestre en la clase de química, y es que más allá de llenar 200 respuestas, me interesan unos aprendizajes, tal vez algunos dirán pocos, otros dirán lo suficiente, otros dirán un nivel medio, no sé, pero me interesa que sean unos aprendizajes apropiados de la mejor manera, más allá de responder 200 preguntas. Razón por la cual yo hablé con mi coordinadora y le dije, mira, no es lo mismo que estés enseñando algo que tenga que ver solo con letras o con lectura, a que estés enseñando algo que necesita procesos, que necesita números, que necesita contextualizar a las personas. Y yo voy a llegar hasta la pregunta 112. Hasta ahí voy a llegar, hasta ahí voy a resolver con mis estudiantes. Pregunta 112. Entonces yo solicité que por favor les evaluaran a ustedes a ciclo 6 únicamente hasta la pregunta 112. Es decir, que usted no se preocupe, relájese porque lo trabajamos en clase, ni siquiera les dije háganlo ustedes solos, ¿cierto? Sino que les dije hagan la tarea, pero vamos retroalimentando y vamos explicando y corrigiendo acá. Entonces, a ustedes en ciclo 6 en química les van a evaluar únicamente hasta la pregunta 112. No se preocupen, no tienen que entregar nada más, no tienen tarea adicional,
nada, hasta la pregunta 102 es lo que ustedes tienen que trabajar, ¿listo? Como les decía entonces al inicio, pues no me queda más sino agradecerles la asistencia, la participación, el desarrollo del semestre. Ojalá nos podamos conocer, que nos podamos ver el día del grado posiblemente y pues ya, de resto que tengan una vida bonita y que les vaya muy bien, ¿listo? Entonces, ya se acabó, no hay más conexiones, nos vemos el día del grado. Que estén muy bien, hasta luego. Profe, muchas gracias. Vale, Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Dios la bendiga. Gracias, igual a ustedes, muchas gracias por la asistencia, la participación, la dinámica. Ojalá hayan aprendido un poquito de algo de este cuento. Hasta luego.